ver. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí con mucha pena porque tuvimos un retraso espantoso por cosas técnicas. Primero fui yo con el tema de mi compu, me cambiaron el router y fue un relajo al internet. Y ahí con Mari Carmen no lográbamos hacer el clic también con la luz, con la conexión y todo, pero ya estamos aquí. Así que bienvenidos, perdón nuevamente por la tardanza. Soy Ana Stephanie Muñoz. Gracias por acompañarnos a nuestro Facebook Live. Durará aproximadamente 30 minutos y hablaremos sobre el duelo y el estrés. Si me escuchan bien, por favor, denle like y comenten abajo. Nuestra invitada especial del día de hoy es pedagoga, master coach, escritora y tanatóloga mexicana. Por mi parte, les recuerdo que nuestra empresa Excede tu Potencial tiene el propósito de ayudar a las empresas a minimizar efectos del enemigo invisible que es el estrés. Efectos como baja productividad, conflictos entre áreas, entre otros. Por otro lado, como coach transformacional, ayudo a las personas a liberarse de esa cárcel mental que hemos construido a lo largo de nuestras experiencias pasadas. De esa forma pueden encontrar una plenitud, un balance de vida y felicidad, el cual están buscando. Así que sin más, quiero presentarles a Mari Carmen Castro. Ella es pedagoga, master coach, escritora y tanatóloga mexicana. Ha escrito varios libros y ha certificado cientos de personas en coaching en Latinoamérica. Ha llevado procesos de coaching ejecutivo, de vida y tanatológico. Ha sido profesora de varios diplomados en temas de coaching. Su trayectoria en realidad es extensa y podría pasar horas hablando de todo lo que ha hecho y cómo ha impactado la vida de cientos de personas con sus enseñanzas y sus procesos de coaching. Así que, sin más, Mari Carmen, bienvenida. ¿Podrías compartir unas palabras con nuestra audiencia, por favor? Claro que sí, Steffi, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Y bueno, pues tratando de aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto lo haremos. Excelente. Entonces, como primera cosa, quiero preguntarle a nuestra audiencia si tienen alguna pregunta para Mari Carmen, en cualquier momento la pueden hacer. Pero ahorita para entrarnos en el tema, quiero preguntarles cuál ha sido un duelo retador que han tenido en su vida. Duelo le hace una pérdida. Si pueden compartirnos en los comentarios y mientras nos comparten, Mari Carmen, te quería preguntar si nos puedes contar sobre los diferentes tipos de duelos que existen. Claro, bueno, me gustaría, si no tienes inconveniente, nada más decir que es un duelo, porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, ¿y de qué me están hablando? Duelo es cuando dos personas se enfrentan y discuten por algo. No, los duelos son los que se viven a raíz de las pérdidas, ¿no? ¿Y qué tipos de pérdidas podemos tener los seres humanos? Pues son de diversa índole, ¿no? Podemos tener pérdidas por muerte, por jubilación, por divorcio, por pérdida de trabajo, pérdidas organizacionales, o sea, dentro de la misma empresa, cambios, cualquier cambio que se vive, pues se vive a través de un proceso de duelo. Ahora, hay diversos tipos de duelo, ¿no? Podemos englobarlos en dos grandes rubros, que son los duelos adaptativos, que son aquellos que pues todos vivimos en un momento dado y los podemos considerar como duelos sanos, como duelos saludables, como duelos comunes, y están los duelos desadaptativos, que son los duelos que ya requieren de la intervención de algún profesionista. ¿Por qué? Porque ya se están metiendo otras situaciones, otros síntomas que son de otra índole, de una índole ya posiblemente médica en ocasiones, ¿no? O terapéutica. Okay. Entonces tenemos esos dos grandes rubros. Ok, perfecto. Buenísimo. Aquí estoy tomando nota para hacer un resumen a la gente de lo que estás diciendo, para que miren pues los diferentes tipos de duelo que hay y todo. Sí, Y son aquí, adaptativos y desadaptativos. no adaptativos puse, pero sí, la misma idea. Quiero darle la bienvenida a Ramiro Ponce, que nos está sintonizando hoy, y él nos está contando que un duelo duro que él tuvo fue el de su papá. Y que todos los cambios, ¿está de acuerdo? Todos los cambios tienen un proceso de duelo, ¿verdad? Para bien o para mal. Y yo aquí también te quería preguntar, Mari, con el tema de los duelos positivos, porque a veces
digamos, hay duelos positivos como el casarse o el tener un bebé o incluso cambiar de trabajo, pero también hay una pérdida, a ver, hay una pérdida de algo antes, no solo, no me gustaría decirlo necesariamente como pérdida, pero es terminar un capítulo de tu vida y empezar uno nuevo, ¿verdad? Entonces, Pues yo te diría, Steffi, llámale pérdida, porque es pérdida, ¿no? sí, Y también, o sea, no nos gusta, pero es así es, ¿no? es Y cierto. también yo te diría los cambios o los duelos positivos. Los duelos son duelos y los duelos duelen, ¿no? Eh, y hay que empezar a mirar la pérdida que esto conlleva, ¿no? Vamos teniendo cambios que los seres humanos vamos considerando que son para bien y muchas veces no resulta ser así. Sí, Eh, o no miramos o no queremos mirar lo que esto conlleva. Por ejemplo, como tú dices, un casamiento, creemos que en los cuentos de hadas donde todo va a salir maravilloso, donde nos vamos a casar con el hombre o la mujer ideal, y te olvidas de que estás saliendo de un ambiente como es tu casa, como son tus padres, como son tus hermanos, que estás dejando y que esto conlleva una pérdida, que son hábitos, costumbres, reglas, y para meterte a otro ambiente donde vas a tener que meter o implementar nuevas pérdidas, nuevas reglas para poder salir adelante. Pensemos en el nacimiento de un bebé, cuando todos pensamos que es algo maravilloso, vamos diciendo qué maravilla, etcétera, etcétera. es Pero durísimo. pues lo que siempre les digo, lo primero que perdemos es el sueño, ¿no? Jamás vuelves a dormir igual. Sí. Entonces ahí están las pérdidas que esto conlleva. Esto no quiere decir que vas a vivir un duelo como por muerte, pero claro que hay que contemplar también las pérdidas que estos duelos también conllevan. Y llamarles como tal, ¿no? Duelos, así se llaman. Sí, correcto. Sí, porque al final le para haciendo un cambio, pero estás dejando algo atrás, ¿verdad? Con ese cambio. Estás empezando algo nuevo y dejando algo atrás. Sí, Dejar cabal a tus aquí. padres. Ajá, Manolo Álvarez, que bienvenido, que nos está sintonizando, habla, dice, duelo como transición y no un destino. Me encanta esa frase, creo que sí, es una transición. Sí, eso es un modelo de transición, es un proceso el cual hay que atravesar, pero no quiere decir que esto va a durar toda la vida, ¿no? Es un periodo de tiempo. Exacto, exacto. Mira, y hablando de eso, de periodo de tiempo, eh, ¿cómo viven las personas su duelo? Yo, cuando estábamos platicando con Mari Carmen antes de empezar el Facebook Live, le decía yo si nos podía contar sobre los ciclos de duelo. Entonces, con todo el proceso, pero me explicaba ella que ya no es así. Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre Claro. esto. Bueno, lo que le comentaba a Steffi al iniciar es que ya no podemos meter a los seres humanos en sus procesos de duelo en estadios, etapas o fases. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de duelos, de personas en duelo, no de duelos en general. Y cada ser humano tiene ciertas características que le van a permitir elaborar sus duelos de una manera más rápida, más sencilla, más fácil, como ustedes quieran. Puede poseer características resilientes que le ayuden a enfrentar la adversidad de una manera totalmente diferente. Entonces, ya no hablamos ni de etapas ni de estadios, hablamos de personas en duelo y los duelos, pues sí, pero hay personas que dicen, yo eso ni siquiera lo viví. Definitivamente tenemos que mega agradecer a la doctora Kubler-Ross y todos aquellos que hasta yo llegué en mis libros a hacer fases, ¿no? Que se pueden llegar a vivir, nos pueden servir como punto de referencia. Sin embargo, esto no quiere decir que los seres humanos tenemos que atravesar por esas etapas. Hubo algún momento en la vida del ser humano que se consideró que si los seres humanos no atravesábamos por esas etapas, estábamos viviendo un duelo no sano o desadaptativo. Y no necesariamente es así. Ok, ¿Y por qué no es así? Porque es un poco el tema de que cada uno vive los duelos muy diferentes, o sea, y lo ves en las familias, ¿verdad? Cuando fallece alguien como la pareja, los hijos, cada uno vive el duelo completamente de una perspectiva diferente, ¿correcto? Así es, y esto tiene que ver justamente con las características que hablábamos, Steffi, que son pues las características resilientes, la fe, un optimismo resiliente, la autonomía, el sentido del humor, la capacidad de adaptación ante el cambio. Todas estas características resilientes que van a ayudar y acompañar al ser humano para enfrentar la adversidad.
la adversidad que nos va presentando la vida, ¿no? Entonces, por eso ya no podemos encasillar, aunque nos puede servir como punto de referencia, no quiere decir que todos los seres humanos tengamos que pasar. Si quieres, mencionamos las etapas de las que nos habla la doctora Kubler-Ross como para tener una referencia general. Sin embargo, no podemos olvidar que la doctora Kubler-Ross hizo estas etapas para duelos por muerte. Sí, correcto. ¿Sí? Y nosotros no solo estamos hablando de duelos por muerte, también hablamos de duelo por divorcio, por jubilación, por cambios dentro de las organizaciones, etcétera, y desde ahí ya hay grandes cambios. Entonces, pero bueno, lo que decía la doctora Kubler-Ross, decía que había una primera etapa de negación, donde pues vas diciendo, no, esto no puede estar sucediendo, esto no puede estar pasando, etcétera, etcétera. Después viene una fase o una etapa de enojo, ira, etcétera. Después viene una etapa de negociación, donde empiezas, negociación o regateo, empiezas como a regatear, a decir o a pedir, si me das tal o cual cosa, yo te ofrezco tal o cual cosa, y empiezas este proceso de regateo. Después viene la etapa de depresión, que le llama depresión, pero que yo diría que es una tristeza profunda, y si le queremos llamar depresión, es una depresión pero reactiva. ¿Por qué? Porque es la reacción ante la pérdida, ante ese suceso. Y por último está la fase de aceptación, que es cuando ya pasaste el proceso de duelo y empiezas a aceptar lo perdido, ¿no? ¿Qué es el aceptar lo perdido? Porque muchas personas también preguntan esto, Steffi. Un proceso de duelo es la reacomodación de lo perdido en tu vida, en tu corazón, en tus emociones, en tu mente. Es la reacomodación de lo perdido en tu vida. Para eso nos sirve el proceso de duelo, para reacomodar, para integrar. Esto rompe también con la falsa creencia de que vivir un proceso de duelo es, aquí no pasa nada. No es cierto. El duelo es reacomodar, no significa olvidar. El duelo es reacomodar esa pérdida para que te permita continuar con tu vida. Correcto. Mira, y esos momentos donde hay personas que no superan la pérdida, porque a veces uno cree que sí, pero en realidad no. ¿Cómo puedes diferenciar eso? ¿Te recuerdas al inicio hablábamos de los duelos desadaptativos, ¿no? Hay personas que viven duelos crónicos, y hablando de tipos de duelo, hay duelos crónicos, hay personas que se quedan toda la vida atrapadas en este duelo, donde quizá obtienen alguna ventaja de estar en este proceso de duelo, quizá obtienen la ventaja de quejarse, la ventaja de no estar, pues, con optimismo ante la vida, porque puede servir para manipular a otras personas como hijos, hermanos, padres, etcétera, y entonces se quedan en este duelo crónico o caen en una depresión donde pues ya se requiere de ayuda especializada. Después hay duelos también congelados. Generalmente los duelos congelados son aquellos que no aparece el cuerpo, ¿no? Por asesinatos, por estas grandes tragedias. Ustedes, por ejemplo, en Guatemala, cuando tuvieron que se despejaron los cerros, etcétera, que no aparecen los cuerpos, bueno, esos se llaman duelos congelados, porque no tienes dónde enterrar a tu ser querido, donde no lo viste muerto, donde no lo velaste. Entonces, por un lado está la parte de tengo la esperanza de que aparezca vivo, y por otro lado la certeza de que no está vivo. Entonces, a eso se le denominan duelos congelados. Y bueno, después tenemos los duelos exagerados, ¿no? Que de repente vemos a las personas que van como plañideras llorando, y a lo mejor ya pasaron 2 años y la persona sigue con la misma intensidad llorando a la persona fallecida o al trabajo, o personas que son despedidas de un trabajo y ves que no se levantan, no se levantan y no se levantan. Entonces, jamás pueden ingresar a otro trabajo, o se divorcian y jamás olvidan a la pareja. No sé, estos duelos y los van viviendo de una manera exagerada, ¿no? Esos duelos van gritando, son desgarradores y ahí ya no son duelos adaptativos, ya son duelos desadaptativos que requieren de la ayuda especializada. Ya. Wow. Sí, no, es todo un tema en el sentido de que hay tantas cosas a tomar en cuenta, ¿verdad? Y
y les hago la pregunta, o sea, viendo lo que dice Mari Carmen, en los duelos que le han pasado a ustedes de vida, y esta se pregunta a la audiencia, ¿ustedes sienten que hay alguno que no han completado? No tienen que compartirlo necesariamente, pero pónganos sí o no en los comentarios si sienten que pongan, hay un duelo que no he completado, porque a veces pasa, o sea, yo conozco personas que, o incluso yo a veces sentía, no, este duelo ya lo pasé y hay como ciertas cosas que te pasan después y te das cuenta, no, todavía no lo he superado, ¿verdad? No. Entonces, si pueden compartir con nosotros, no tienen que compartir qué duelo, pero si pueden ponernos, sí, he pasado por un duelo que siento que no terminé de superar, que creí haber superado, pero me doy cuenta que no. Y ahorita más, sobre todo con la explicación que nos dio Mari Carmen, ¿verdad? Porque es lo mismo, a veces creemos y no, mira, y hay una fase como que de negación también, o sea, de decir, ok, acepté que la persona no está, pero ya no vuelvo a hablar nunca de la persona, sobre todo cuando es muerte. Sí, claro. Pero no es un duelo sano, o sea, quedarte atrapado en la negación, ¿no? Porque, a ver, es por eso les menciono que los duelos saludables consisten en reacomodar en tu corazón, en tu mente y en tu vida lo perdido. Llama a la persona, o sea, los psicoanalistas le llamarían el objeto perdido, ¿no? Y el objeto perdido es la persona, es el trabajo, es esa casa valiosa, ese coche valioso. Todo lo que tú perdiste es reacomodarlo para que te permita continuar con tu vida y caminar por la vida, ¿no? Entonces, por eso el duelo consiste en reacomodar. Si tú no logras reacomodar en tu corazón, en tu mente y en tu vida lo perdido, entonces estás viviendo un duelo no sano. ¿Y cómo sabrías? Ponete que yo te digo, yo sí creo que ya aprendí a reacomodar, ¿verdad? Esa persona, esa pérdida en mi vida. Bueno, sí, perdón. Ajá, o sea, ¿cómo saberlo si realmente, o sea, si yo solo me estoy convenciendo que reacomodé esa pérdida, pero ¿cómo saber si realmente lo reacomodé y no me estoy yo misma engañando de que yo reacomodé esa pérdida? Esto que mencionas, Steffi, es interesante. Hay dos factores que nos van a ayudar a medir esto. Y los factores son, una, la intensidad, ¿no? Con la que recuerdo el objeto perdido. Y la otra es la duración, ¿no? Por ejemplo, y hay que relacionarlos. Por ejemplo, si yo perdí a mi pareja y llevo 4 años y lloro como el primer día, esto me está hablando de que algo no está bien, ¿no? Si yo perdí a mi pareja y llevo 2 años y lloro como el primer día, algo no está bien. No solo es el tiempo, sino es la intensidad. Porque si yo perdí a mi pareja y lloro y pasan 2 años, pero no es la misma intensidad, no me flagelo, continúo con mi vida, tengo la capacidad de mantenerme en un trabajo, de realizar mis actividades cotidianas, me levanto, continúo con mi vida, todo está bien, porque ya tampoco podemos hablar de un periodo de tiempo, ¿no? Ya no te puedo decir que son 2 años lo que debe vivir un duelo, porque ya hablamos de que no se trata de eso, sino que se trata de personas en duelo, no de duelos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una persona que tiene 3 años con un duelo y está dentro de un duelo adaptativo. Correcto. Lo que hay que hacer es escucharla, hay que ver con qué intensidad, hay que ver si puede continuar con su vida, si las actividades cotidianas no le resultan un estorbo, una carga, porque esto, si tú estás adaptada a la vida, pues tú puedes continuar con tu vida, ¿no? Si la intensidad no es como el primer día que falleció o como los 5 meses primeros, que son como muy intensos, de mucha emotividad, mucha emocionalidad, pues bueno, quiere decir que estás viviendo un duelo adaptativo. El problema está cuando pasa el tiempo y tú sigues llorando, ¿sí? Y tú sigues lamentándote como el primer día o los primeros meses y no vas mejorando y no te vas adaptando a tu medio o permitiéndote continuar con tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, que no te puedes adaptar a tu vida cotidiana, ahí lo que requieres ya es una ayuda especializada. Y cuando digo ayuda especializada, bueno, pues es terapeuta
o en caso extremo es psiquiatra. Dependiendo, cómo está uno emocionalmente, si porque estás, ya puede ser un tema de medicación, ¿verdad? Sí, si estás en un tema de depresión, por ejemplo, bueno, pues ahí requieres de la ayuda terapéutica, ¿no? De un psiquiatra, de un médico, porque requieres medicamento. Sí, porque ya va más allá. Va Okay. más allá, mucho más allá. Buenísimo, pues les cuento, estamos hablando sobre el duelo del estrés. Nuestra invitada especial es Mari Carmen Castro. Ella es pedagoga, master coach, escritora y tanatóloga mexicana. Aprovecho a hacerles una invitación si quieren saber si lo que están padeciendo es estrés laboral. Presionen el enlace que les estoy dejando abajo y podemos coordinar un cafecito virtual conmigo para platicar y que me cuenten qué es el tema de estrés que están teniendo. Así que ya saben, y regresando a las preguntas, Mari Carmen, quiero preguntarte, ¿qué consejos nos puedes dar para poder manejar mejor nuestro duelo personal, ya sea de cualquier tipo de duelo que hemos hablado un poco de todos, pero dependiendo, cada uno vive duelos diferentes en diferentes momentos? ¿Cuáles serían los consejos que nos darías? Bueno, en primer lugar, reconoce y acepta que estás en proceso de duelo, porque hay personas que no son capaces ni de reconocer ni de aceptar que están en un proceso de duelo. Muchas personas consideran, por eso quise hacer la distinción al inicio, Steffi, de que un duelo no es únicamente por muerte. Yo puedo estar por duelo por la pérdida de juventud, por la pérdida de mi etapa reproductiva como mujer. Yo puedo estar duelo por pérdida de trabajo. Hay muchos duelos que están ocultos, que no están tan abiertos, ¿no? Pérdida de trabajo, a lo mejor muchos de los que están escuchando dicen, sí, pues sí. Jubilación, sí, pues sí. Pero a lo mejor la pérdida de matriz, la pérdida de la juventud, la pérdida de la expectativa con los hijos, de que tú creías que se iban a casar y se iban a quedar a tu lado y pues resulta de que no se quedaron, se fueron a vivir a otro país. Bueno, todo eso son pérdidas. Todo eso conlleva duelos. Todo eso te hace sentir en una revolución emocional impresionante. Todo eso hace sentir que tu mundo se viene abajo. Todo eso te hace sentir que nada puede llegar a tener sentido en el momento en que lo estás viviendo. Y a eso se le llama duelo. Y por supuesto que genera un nivel de estrés muy profundo, ¿no? Porque en ocasiones ni siquiera sabes qué te está ocurriendo. Cuando tú logras ponerle nombre y apellido a lo que te está ocurriendo, esto va a ser más sencillo de poderlo manejar. Pero mientras no sabes qué está ocurriendo, esto va a ser mucho más complejo. Entonces, es interesante ponerle nombre y apellido, se llama duelo, y que te preguntes, uno, ¿qué estoy perdiendo? Ya que te permitiste estar en duelo, ya que reconociste que estás en duelo, ya que te percataste que estás perdiendo algo, pregúntate, ¿qué estoy perdiendo? Porque una es la pérdida primaria, ¿sí? Una es la pérdida primaria, por ser la pérdida de una expectativa, porque detrás de cada pérdida, ojo, lo que se pierde son expectativas. Tú tenías la expectativa de que tu papá te iba a acompañar a lo largo de toda tu vida y, oh sorpresa, no te acompañó. Tú tenías la expectativa de que tu hijo fuera médico y, oh sorpresa, no fue médico. Tú tenías la expectativa de morirte, jubilarte en ese trabajo y, oh sorpresa, no te jubilaste en ese trabajo. Te despidieron o decidiste renunciar antes de que esto ocurriera. Tú tenías la expectativa y así, así. Entonces, detrás de cada pérdida hay una pérdida de expectativa. Entonces, después pregúntate, ¿qué estás perdiendo? ¿Qué pierdo con esto? Porque hay muchas pérdidas secundarias detrás de la pérdida primaria. ¿Qué estoy perdiendo? ¿Ok? Después de esto, revisa qué es lo que estás sintiendo. Y permítete estar en el proceso de duelo, porque hay personas que apenas viene la tristeza, que apenas aparece sentimientos no agradables, que dicen, no, aquí no pasa nada, a caminar. Date cuenta que en el proceso de duelo vas a tener momentos difíciles, muy difíciles, buenos, regulares y muy buenos. O sea, puedes tener de todo. Aquí es, date cuenta de ello y permite que fluyan. Permitir sentir todo, ¿verdad? Permitir sentir todo, porque si no lo haces,
ya que el tema es duelo y estrés, si tú no permites sentir, lo que te vas a generar es un estrés profundo. Porque ¿qué es el estrés? El estrés es el mal manejo emocional. Y los duelos son emocionales. Entonces, si tú no te permites sentir el duelo, con todos los sentimientos que esto conlleva de tristeza, frustración, enojo, ira, rabia, melancolía, etcétera, 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 lo que te va a generar son altos niveles de estrés, ¿sí? Porque no estás haciendo un manejo adecuado de tu emocionalidad. Entonces, estas son como las recomendaciones principales. Date permiso de estar en duelo, porque no nos damos permiso de estar en duelo. Yo no puedo estar sintiendo eso, eso no es para mí, eso no es recomendable, yo no debo de estar sintiendo eso o aquello. Date permiso de estar en duelo, date permiso de darte cuenta que en ese momento eso es lo que toca, el duelo, y el duelo duele. Duele, sí. Duelo duele. Por eso se llama duelo, si no se llamaría de otra manera. Seguramente se llamaría de otra manera. ¿Sí? Mira, y con el tema de las emociones, ¿nos pudieras dar más tips? Porque el problema que tenemos todos nosotros en general es que somos analfabetas emocionales. Entonces, ajá, porque al final de cuentas, el tema principal, creo yo, cuando no sabemos manejar los duelos, es mucho lo que tú hablabas, de que no nos permitimos decir, hoy me siento mal, me siento triste, me voy a permitir estar triste, voy a llorar todo el día, no importa, pero hoy, ya mañana será otro día. Bueno, yo te diría, perdón, es que a veces, como te escuché, no sé si terminó la pregunta o... Sí, no, ¿cómo nos recomendás manejarlo? Bien, aquí lo interesante primero es darte cuenta qué te está pasando. Con eso de que somos analfabetas emocionales, yo diría, hay libros que tienen un listado de emociones impresionante. En el momento en que las lees dices, eureka, esto me está sucediendo, esto me está pasando, esto me está pasando. Y es interesante, ¿no? Que vayas pudiendo ponerle nombre y apellido a tus emociones. Ahorita como que está muy de moda la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, ya tiene algunos años esto. Yo diría que no solo es inteligencia emocional, sino que es una emocionalidad inteligente, ¿no? Que primero tenemos que reconocer y después, ¿perdón? Me encanta esa palabra, emocionalidad inteligente. Sí, porque primero reconozco qué me sucede y obviamente tengo que manejarlo con mi inteligencia. Mi inteligencia es lo que me va a permitir hacer algo positivo con aquello que estoy sintiendo. Por eso es una emocionalidad inteligente, ¿sí? Eso no quiere decir que yo separe, no. La inteligencia necesita de la emocionalidad y la emocionalidad necesita de la inteligencia. No se puede dar ambas por separado. ¿Por qué? Porque ambas forman parte de la vida del ser humano. Y al formar parte de la vida del ser humano, hay que tomarlas en consideración. Entonces, primero es date cuenta qué te está pasando. O sea, revisa y busca un listado. Hay muchos. Te metes a internet y listado de adjetivos que denoten emociones y sentimientos. En mi libro de inteligencia emocional también hay un pequeño listado que te puede ayudar. Entonces, haz ese listado y marca qué es lo que estás sintiendo. Te vas a sorprender de la cantidad de emociones que puedes tener en un ratito que no le has podido poner nombre. Entonces, esto nos va a ayudar a incrementar nuestro vocabulario emocional y el hecho de incrementar nuestro vocabulario emocional también nos va a permitir, ¿sí?, enfrentar. Hoy estábamos hablando que aquello a lo que se le pone nombre es más fácil enfrentarlo. Aquello a lo que no se le pone nombre es muy difícil enfrentarlo. Entonces, si tú no eres capaz de ponerle nombre y apellido a tus emociones, no sabes ni qué te está ocurriendo. Si tú eres capaz de ponerle nombre y apellido, va a ser mucho más fácil enfrentar lo que ocurre. ¿Okay? Lo que te está ocurriendo. Entonces, primer paso es poner apellido, deja que fluyan. No hay ni emociones buenas o malas, simplemente son emociones, son sentimientos y son pasiones que ocurren. Y nada más no te olvides que nada del humano nos es ajeno, a todos nos ocurre. No lo que tú estás sintiendo, yo no lo sentí, no. Te vas a sorprender. Si a alguien se le ocurrió ponerle en el listado que tú lo estás leyendo es porque lo pasó. Y si a ti dice, eureka, eso me está pasando a mí, es porque nada del humano nos es ajeno. Así que ni te sorprendas ni crees que tú eres la única o el único que le está pasando. A todos los seres humanos nos ocurre, a todos.
¿ok? La diferencia es que hay unos que le ponen nombre y apellido y otros que no. Sí, eso, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a incrementar nuestro vocabulario y después, pues, hacer un uso inteligente de esa emocionalidad, ¿no? Excelente, me encanta, me encanta. Pues Qué miren, bueno. creo que es el momento para aprovechar y hacerle preguntas a Mari Carmen. Ya estamos por cerrar el Facebook Live, así que si tienen alguna otra pregunta para Mari Carmen, ha sido súper interesante todo lo que nos has dado de información, los tips. Creo que aclarando mucho cómo es el proceso de duelo, porque si bien todos oímos hablar del duelo y a todos nos ha pasado en diferentes momentos de nuestra vida, verlo así tan como es muy personal y Total. es muy fuerte. Y hablamos también de lo positivo y negativo, que a veces cuando nos pasan cosas buenas ni siquiera vemos que también estamos teniendo pérdidas, ¿verdad? De nuestro pasado, de lo que pasó antes. Entonces, esto creo que trae un nuevo enfoque y lo que tú decís de emocionalidad inteligente, me encantó eso, o sea, de veras es ponerle nombre y apellido a la emocionalidad y manejarla de una forma inteligente. Así es. Esto no Bien. quiere decir que vamos a separarlo, no. A ver, No. porque dicen, y que siento emociones y no uso mi inteligencia, no, 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 no. Si nada más te quedas con la parte emocional, seguramente te van a dar muchos topes. Sin embargo, la parte emocional te puede dar mucha información de lo que te está ocurriendo a ti como ser humano. Cuando tú te percatas de lo que te ocurre, podrás hacer algo al respecto. Si tú no te percatas de lo que ocurre, no vas a hacer nada al respecto, ¿no? Las emociones hablan de nuestras necesidades. Las emociones hablan de lo que estamos necesitando y requiriendo en ese momento. Se dice que las emociones y los sentimientos son el lenguaje del alma. Entonces, desde ahí podemos empezar a trabajar. Excelente. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Ahí estoy poniendo tus datos de contacto para las personas que quieren contactarse directamente con Mari Carmen, que quieren saber más de, bueno, tanatología. Yo hablé que eras tanatóloga, pero me gustaría que le dijeras a la gente qué significa, porque yo sé que hay oyentes que probablemente nunca habían escuchado la palabra. Sí, la tanatología viene de thanatos, que es muerte, y luego se estudió tratado. Lo que hacemos es dedicarnos al estudio de la muerte, pero no únicamente de la muerte física, sino también de la muerte emocional, también de la muerte de lo que había y ya no hay, lo que estaba casada, ya no estoy, trabajaba en un lugar, ya no trabajo, estaba con vida mi mamá, ya no lo está. O sea, es la muerte de un evento, de un suceso, de lo que era y ya no es. Entonces, sí es de tánatos muerte, pero no la muerte física únicamente, sino también la muerte de un evento, de un suceso, de alguna situación que esté pasando. ¿Okay? Excelente. Muchísimas gracias por esa aclaración, Mari Carmen, y no me queda más que agradecerte y a la audiencia, gracias por compartir, por sus preguntas, por sus dudas. Si no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos para verlo en vivo desde el principio, la grabación se queda, así que pueden verla más adelante, incluso hacernos preguntas. Mari Carmen y yo vamos a poder ver las preguntas que hagan conforme vayan la gente metiéndose. Igual si quieren compartir este Facebook Live, se queda abierto al público, pueden compartirlo, no hay ningún problema. Mi nombre es Ana Stephanie Muñoz, soy emprendedora guatemalteca, coach transformacional, experta en manejo de estrés. Y Mari Carmen, no sé si quieres decirles unas palabras de despedida a nuestra audiencia. Claro que sí. Bueno, pues me da muchísimo gusto el estar compartiendo con tu audiencia. Bueno, soy española, pero vivo en México y me encanta ir a Guatemala. Estaba yendo con mucha frecuencia. Ahorita estoy un poquito detenida, pero espero volver muy pronto a Ciudad de Guatemala y a cualquier país que me inviten a hablar de duelo o de coaching, cualquiera de mis dos grandes pasiones. Yo seré la más feliz de estar por ahí con ustedes. Excelente, así que Y bueno, muchísimas me dices gracias. que mis contactos me pueden seguir como Mari Carmen Castro, Mari con Y, así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en todos lados santos de redes. Muy activa. Súper activa y ahí les dejé los links para que puedan contactarla, para que puedan seguirla. Sus programas y todo son interesantísimos, no digamos sus libros, no digamos su programa de coaching que yo lo llevé, así que súper recomendada.
Así que muchísimas gracias, les deseo una muy feliz noche y nuevamente disculpas por los problemas técnicos que tuvimos y el atraso de media hora para empezar el Facebook Live, pero les agradezco de todas formas, de corazón, de veras que hayan entrado y hayan compartido con nosotros. Así que les deseamos muy feliz noche y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Chao.